Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Estamos retornando, queridos amigos, y queremos empezar con el tema que hemos preparado para el día de hoy: firmeza y ternura. Quiero leerles un texto que está en Tito, capítulo 2, versículo 2, que dice de la siguiente manera: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y te quiero hacer una pregunta: ¿cuál es el significado fundamental de la templanza en la Biblia? Si queremos hablar acerca de un equilibrio y lo queremos fundamentar con lo que nos muestra la palabra del Señor, en la palabra del Señor lo encontramos como templanza. La templanza no es una mera actitud de moderación, es más bien dominio propio que surge como el resultado de la autodisciplina. En sentido práctico de la templanza se da lo que vemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, donde se habla de la autodisciplina de los atletas. El texto dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Allí mismo se indica que si ellos ejercen tanta disciplina a fin de ganar trofeos materiales, cuánto más los cristianos que hemos emprendido una carrera superior. El Espíritu Santo no siempre elimina inmediatamente los deseos, los impulsos, las tendencias de la carne, pero la templanza que implanta en el corazón nos ayuda a hacer morir esos deseos, esas pasiones y esos apetitos carnales. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a autodisciplinarnos, así como dice Tito, a ser sobrios. Es algo que solo ocurre cuando hemos recibido de parte de Dios ese espíritu de dominio propio que Él pone en nuestro corazón. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablando del tema sobre ternura y firmeza, hay varios ejemplos en la Biblia acerca de Jesús cuando actuaba con ternura y con firmeza. Si ustedes recuerdan en alguna parte cuando Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús y se lo ve a Jesús con una actitud paternal, con una actitud amorosa, cariñosa, ¿no es cierto? Y asimismo también encontramos a Jesús el Maestro, y se me viene a la memoria cuando entra al templo y encuentra que allí habían mercaderes, cambistas, habían de todo, ¿no es cierto? Y él, bastante molesto, él se molestó, Jesús se enojó en aquella oportunidad y echó afuera a todo mundo. Era una actitud bastante firme de Jesús en ese momento, como también lo ha sido en muchas partes cuando Él ha manifestado de manera propia, de manera personal, algunos criterios acerca de cuál era su ministerio. Lo dijo con bastante firmeza y con bastante autoridad. En ninguna de ellas mantuvo una actitud de titubeo, y por eso en más de una ocasión Jesús habló directamente y de manera afirmativa acerca de cuál era su ministerio, quién era Jesús y a qué había venido. Entonces encontramos el modelo en nuestro Señor acerca de actitudes que fueron verdaderamente firmes y verdaderamente tiernas. Un ejemplo clarísimo cuando dice, por ejemplo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque precisamente los niños querían acercarse a Jesús y los discípulos estaban intentando que no molestasen al Maestro, pero era una actitud de cariño, era una actitud amorosa, tierna, cariñosa hacia los niños. Pero también en más de una ocasión reprende a los mismos discípulos por su incredulidad, los reprende a muchos que estaban con él por la incredulidad del mundo, no sé, hay varios pasajes en los que escuchamos al Maestro decir: ¿hasta cuándo he de estar y de soportaros? Por ejemplo, eran actitudes bastante firmes de Jesús.
lo hizo también cuando estaba frente a Poncio Pilato. Es decir, Jesús tuvo actitudes bastante tiernas, pero también bastante firmes con respecto a su ministerio y con respecto a lo que él había venido a realizar. Ese es el modelo que nos deja Jesús para que nosotros los varones entendamos que cuando tenemos que ser tiernos, seamos tiernos, y cuando tengamos que ser bastante firmes en nuestras decisiones, también lo hagamos. No estoy hablando de que seamos salameros, ni que seamos dejar hacer y dejar pasar las cosas simplemente porque sí, porque hay que ser tierno. No hay que confundir las cosas. Una cosa es ser tierno, ser amoroso, ser cariñoso. Nuestros hijos necesitan de esa ternura, de ese cariño. No hay que generar una visión de un padre que tenga una imagen rígida, autoritaria, dictatorial, ni cosas por el estilo. No. Un padre amoroso, un padre cariñoso, un padre que acaricia, un padre que aconseja, un padre que abraza a su hijo, un padre que lo siente en la falda, un padre que si el hijo es joven lo atiende, le tiene cariño, lo mima, lo aprecia, lo acaricia, ¿no es cierto? Pero así como lo ven tierno y cariñoso, también lo ven firme en sus decisiones. Lo ven firme cuando dice no, lo ven firme cuando dice sí y cumple su promesa, lo ven firme cuando dice esto está mal y no se hace, o cuando dice esto es lo que hay que hacer en casa y ha meditado sobre aquello, no está imponiendo nada por capricho, sino que considera que eso es lo mejor para sus hijos, es lo mejor para su casa, y asimismo la esposa se regocija en esa firmeza, porque no hay cosa más triste, hermano, que ver a un hombre que está con posiciones ambivalentes, que dice sí, que dice no, que no sabe, que nunca tiene respuestas, que nunca sabe qué es lo que hay que hacer. Ese no es el modelo de Jesús. Jesús sabía exactamente lo que había que hacer, cuándo había que hacerlo, daba instrucciones claras a sus discípulos y asimismo instruyó para que se haga todo en la iglesia del Señor. Quiero tomar un pasaje de las Escrituras en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina. En esta primera parte de este texto encontramos algo muy interesante acerca del amor. Del amor que también viene a disciplinar, ¿no? Viendo un poco las características de una familia, hablemos de un papá. De un papá que tiene más de un hijo, 2, 3 tal vez, y que trabaja todo el día, trabaja afuera, viene con el cansancio del día, viene tal vez un poco molesto, enfadado por las preocupaciones del mismo trabajo, llega a su casa y viene con ese temperamento de enojo. Sus hijos y su esposa, por el contrario, están contando los segundos, están contando los minutos para poder ver al jefe de la familia, que llegue tal vez con una sonrisa, que llegue con un regalo, con que llegue feliz, deseoso de jugar con ellos, y la esposa deseosa de sentir un beso, un abrazo. Pero de pronto llega él enojado, un poco frustrado, no quiere hablar, pasa directo y se encierra en su habitación. ¿Qué piensan? ¿Cómo quedan los niños? ¿Cómo queda la esposa? Es una situación verdaderamente difícil, crítica, porque eso se va haciendo o va creándose en un abismo, en un pozo donde la familia poco a poco comienza a disiparse. Entonces, mientras el esposo, el varón, que el padre de familia no encuentre el equilibrio en cuanto a lo que le sucede en el trabajo y a lo que tiene que darle y demostrar a su familia, creo que esta situación va a ir solamente ahondándose y nada más. Por el contrario, el papá llega y para
quitarse tal vez a los hijos de encima, les promete muchas cosas. Es muy suave para la disciplina. Quiere llenar el tiempo que no les da con dinero. También lo puede llenar con siendo muy permisivo. Y ahí podemos decir entonces de que absolutamente no habrá ninguna disciplina. Por el contrario, también él no está demostrando amor hacia sus hijos. ¿Cómo creen ustedes, queridos amigos oyentes, que estos hijos crecerán? Dentro de unos años, ellos seguramente tomarán el mismo ejemplo de sus padres cuando ya tengan su propia familia. Es importante entonces que analicemos y que podamos encontrar el equilibrio para entrar o para dar o tener una disciplina con nuestros hijos, pero también al mismo tiempo que podamos darle amor, que podamos ser tiernos, que podamos darle cariño. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Es lo que estamos tratando en nuestro tema de hoy. Bien, comenzamos entonces con la pregunta que nos lanzaba Gabriel y decía cómo alcanzar ese equilibrio de un hombre, un jefe de hogar, de una persona de familia. Comentábamos hace un momento el modelo de Jesús, cuando él en muchos pasajes se lo relata y lo vemos como una persona tierna, amorosa, demostrando amor, que en realidad ese fue su mensaje de reconciliación, de amor, de paz, etcétera, pero también como una persona muy firme en las cosas que tenía que realizar y que realizó. Su misma muerte en la cruz del Calvario fue precisamente un gesto impresionante de amor, pero también de firmeza. La Biblia, hay un texto en Santiago que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y esto nos habla de dos cosas. Cuando prometemos algo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, entonces debemos procurar siempre que nuestra promesa, nuestra palabra sea cumplida, de tal manera que mostremos un carácter de autoridad, pero también de firmeza en las decisiones que hemos tomado. Si en algún momento hemos previamente meditado en las cosas que nos preguntan nuestros hijos, en los permisos que nos piden, en las situaciones en las que a veces necesitan una palabra de parte de papá y nuestra respuesta ha sido no, ese no tiene que ir acompañado de alguna explicación para que ese no sea autoritario, no sea dictador y no sea simplemente un capricho de papá, sino que ese no está fundamentado. Pero una vez que está fundamentado, ese no va a seguir siendo no. Y cuando hemos dicho sí, entonces también hemos meditado en esa respuesta, hemos pensado en ello, y conforme a ese principio de equilibrio que tenemos que tener y debemos tener, entonces que ese sí se mantenga, para que nuestros hijos sepan y tengan la confianza plena que cuando papá ha dicho sí, ese sí va a perdurar, a no ser que por causa externa a nosotros, por una causa sobrenatural, qué sé yo, alguna circunstancia que escape de nuestras manos, pudiera revertirse. Un aspecto que me parece que es importante también destacar en este ámbito es que cuando nosotros tenemos que manifestarnos a nuestros hijos en amor, en cariño, tampoco tengamos esa limitante que porque el hombre es hombre no tiene que jugar, que no tiene que llorar, que no tiene que compartir, que no sé qué. No, de ninguna manera eso no existe. O sea, no hay en el modelo de Jesús, en el modelo bíblico, no hay esas cosas. Más bien, hombres que nosotros seamos permanentemente demostrativos en el sentido de darles cariño, darles apego, que sientan el calor de papá, que sientan el calor del hombre de la casa,
a nuestros hijos, reconocer con ternura lo que ellos están logrando, sea mucho o sea poco. Por ejemplo, en el colegio, usted sabe cómo están sus hijos en el colegio, sabe cuáles son las materias que le gustan, cómo le ha ido en el primer bimestre, en el segundo bimestre, sabe cuáles son sus profesores preferidos, sabe cuáles son las materias que más le gustan, cómo le ha ido en sus notas, los ha reconocido por aquello. Y antes de tomar la vara o castigar a sus hijos por alguna mala nota, usted ha tenido el tiempo para sentarse con él y hablar acerca de sus calificaciones, acerca de por qué está así, o es más, ha tenido el tiempo para acompañarlo en este proceso de formación, como para entender las dificultades que él tenga. Muchas veces los padres tomamos directamente acciones sobre cualquiera de estas situaciones, pero ni siquiera nos hemos dado el tiempo de acompañar a nuestros hijos en este proceso de formación. Hermanos, yo creo que los varones necesitamos mucho tener de ambas cosas, y creo que son perfectamente compatibles ambas. Ser tiernos, ser cariñosos, pero también ser firmes en nuestras decisiones. Ya mencionaba Roberto en su primera intervención sobre Jesucristo que tenía a los niños en su brazo, los estaba elogiando por la ternura que ellos manifiestan, la inocencia, y que también debemos nosotros convertirnos en niños para llegar al reino de los cielos. Pero también es claro de que Jesucristo, cuando le hacían alguna pregunta sobre un tema, su respuesta era contundente. Cuando él tenía que determinar algo, él no, como decimos nosotros, no le temblaba la mano. Con un látigo se entró al templo y sacó a los que estaban haciendo negocios. Y Jesucristo es nuestro ejemplo de aquel equilibrio. Jesucristo es el mejor dato que nosotros podemos mostrar y resaltar sobre la forma más tierna de acercarse a una persona que está pasando necesidad, como también para mostrar la seriedad que necesita el tema o la circunstancia. Quizás en el hogar cada varón tiene un mundo diferente, pero en la mayoría de los casos los problemas son similares. Cuando se habla de tomar las decisiones, cuando se habla de determinar cómo dar la última palabra y llevar a cabo nuestra función de liderazgo en la casa, es muy importante que el hombre tenga los pantalones bien puestos, el cinturón bien apretado, para no hacer lo que decía un pastor que vino a uno de los congresos que estuvimos participando de varones: mi esposo podrá ser la cabeza, pero yo soy el cuello. Es decir, que ella hacía girar la cabeza a donde se le antojaba, a donde le placía. Me refiero a que el hombre debe tomar la decisión, pero no hacer tampoco las cosas de un tono machista, de un tono autoritario, sino hacerlo con la eficacia, o en todo caso hacerlo con la tenacidad que lo caracteriza a un hombre, que lo hace ser hombre, el de tomar la decisión y dar la última palabra en todas las decisiones y las cosas que se tienen que hacer en la casa, en el hogar, o en todo caso en la familia. Quiero tomar un ejemplo más, hablando de firmeza. Pongamos como ilustración, o como punto de partida más bien, a una familia, un padre que le dice a su hijo o a su hija, en todo caso: mi amor, mi bebé, usted este año tiene que sacarse buenas notas, tiene que asistir fielmente a su colegio, así que sea que llueva o que no lo haga, y usted me presenta sus notas al final de los exámenes y usted va a tener un premio. Ese niño o esa niña, nuestros hijos, sus hijos, amado oyente, seguramente van a grabarse todo eso. Va a ir pasando el tiempo,
pero juntamente con eso también usted le promete otras cosas. Le dice que si lo hace, si saca buenas notas, le está prometiendo unas buenas vacaciones, seguramente llevarlo al parque, van a tener un tiempo juntos de pasar, de jugar, de divertirse, y también eso lo asimila su hijo y su hija. Va pasando el tiempo, al final el hijo le trae al papá buenas notas, y de pronto el papá se olvidó de la promesa que le hizo. Se olvidó y le dice, ¿sabes qué, hijo? Lo vamos a hacer en otra ocasión. Yo quería tomar como ejemplo de firmeza las promesas que hacemos como padre a nuestros hijos. Si usted le promete algo, cúmplale en su debido tiempo, para que su hijo no pierda la confianza en usted. Pero también quería hablar acerca un poco también sobre la ternura, tomando este mismo ejemplo. La ternura usted la va a demostrar justamente en la promesa que le hizo a su hijo. En las vacaciones vamos a ir a un parque. Y allí va a poder demostrarle tal vez el tiempo que no lo tuvo durante todos estos días de trabajo. Va a poder jugar con él, va a poder divertirse, salir al parque, ir a la piscina. Va a poder recompensar el tiempo que no lo tuvo con su hijo, con su hija. Gabriel, quiero aprovechar lo que estás diciendo en este momento, porque ¿cuántas veces nosotros hemos sido niños y uno añora ese tiempo con papá? Y me parece que, como Gabriel dice en este momento, es tan pero tan imprescindible que nosotros tengamos ese espacio de tiempo para que nuestros hijos puedan sentir no solamente una figura paterna que trabaja de sol a sol, que se esfuerza y que lo hacemos perfecto y que es muy bueno, pero y papá y en la casa necesitamos ese tiempo con nuestros hijos, necesitamos que ellos entiendan y sientan que tienen un papá que está con ellos, que está con cariño atendiéndolos, que está, bien mencionaba Gabriel, el parque, trabajamos de lunes a sábado, no sé, pero creo que el tiempo de calidad del que hablábamos la otra vez es absolutamente importante para que nuestros hijos puedan sentir ese espacio. Una ida a la heladería alguna vez, un paseo en el parque, una charla con el hijo. O sea, podemos manifestar ternura de muchas maneras, no necesariamente gastando dinero. Incluso cuando nos ponemos de acuerdo para mirar algún programa de televisión, compartir algo en familia, ahora que estamos tan metidos en la tecnología que cada uno agarra su celular, cada uno agarra su televisor, cada uno agarra su computadora, pero ese tiempo de ese espacio para la familia, a mí me parece que, por ejemplo, una sana decisión es decir, bueno, a la hora de tal cosa, aquí los teléfonos se apagan, no hacemos nada, todos nos concentramos y vamos a estar compartiendo en familia, papá está solo para ustedes, y somos los primeros en decir, cierro mi computadora, apago mi teléfono y me dedico solamente a los niños. En el aspecto de ternura, magnífico. Y en el aspecto de la firmeza, en un programa anterior mencionábamos que los hijos quedaban medio tontos y de paso bien molestos, lo provocábamos a ira a nuestros hijos cuando no había el padre, o se cambiaban los roles en sí. Cuando hablábamos de que se cambiaban los roles en el hogar, es decir, que quien tomaba la decisión no era el padre, sino la madre. Entonces, no se sabe, o los hijos no saben a quién van a pedir permiso, no saben con quién van a hablar al final, porque, no, preguntarle a tu madre, no, a ver qué dice tu madre, o a ver qué dice tu padre, y al fin están de ping pong los hijos, porque no hay alguien quien determine las cosas seriamente. En el aspecto de la firmeza, creo que el varón debe tomar el rol que le corresponde, y bien, como se era antes, ¿no? Mamá, dame permiso para hacer esto, aquello, magnífico. Anda a preguntar qué dice tu padre, y ahí se terminaba con la decisión que tomaba papá.
no era la decisión que tomaba mamá. Entonces, creo que lo que corresponde en el aspecto de la firmeza es tomar la seriedad que lleva el caso, porque no debemos cambiar los roles, como mencionábamos, decía en un programa anterior, de que eso también lleva a ira, lleva a molestia, causa inestabilidad en el hogar. Exactamente. La firmeza va a tener mucho que ver con nosotros mismos como varones, pero también va a repercutir en los que nuestros hijos van a pensar de nosotros. ¿Cómo va la firmeza personalmente como varones y nosotros cuando nos proponemos a educar a nuestros hijos? Y entonces vamos a tener que, más allá que sacrificarnos, creo yo, vamos a cumplir lo que le hemos prometido. Eso quiere decir que vamos a tener que sacrificar, ¿sí? Vamos a tener que sacrificar algo de tiempo nuestro. Tal vez teníamos planeado otras cosas, pero es ahí donde debemos tomar nuestras prioridades. ¿Cuál es lo más importante? Y yo creo que nuestra familia siempre va a ser más importante que cualquier otro compromiso. Eso va a repercutir, decía anteriormente, en nuestros hijos, porque ellos están mirando continuamente cómo nosotros actuamos. Y va a ser relevante nuestra firmeza para que ellos puedan aprender de nosotros. Si hablamos un poquito también acerca de ternura, ¿cómo le demostramos al mismo tiempo firmeza acompañado de ternura? Ellos, decía anteriormente, estarán atentos a cómo nosotros procedemos en nuestra firmeza. Pero ¿cómo le estamos demostrando en ese mismo momento la ternura? Al final de ese compromiso que hicieron con nosotros, sacaron buenas notas, ¿no? Sacaron buenas notas y ahora nos toca cumplir a nosotros. Permítanme contarles en breve una experiencia propia. El año pasado se acercaba una fecha donde mi hija iba a tener una presentación en su colegio. Nunca había asistido. Ella estaba en prekinder en aquella ocasión y era prácticamente mi primera experiencia. Yo le había prometido ir, pero era un horario que estaba dentro de mi trabajo, mi horario laboral. Comúnmente yo no pido permiso, pero en esta ocasión dije, es mi hija y tengo que estar allí. Cuando llegué, pensé que iba a ser uno de los primeros padres o tal vez uno de los únicos que iban a asistir a ese colegio. Me admiré porque había una gran cantidad de padres ahí y todos estaban con cámara. Y cuando salían sus hijos, ellos se acercaban y yo podía notar la mirada de sus hijos hacia ellos, de que tenían algo tan lindo, algo tan incomparable. Cuando le tocó el turno de mi hija, yo quiero decirle que fue una de las experiencias más lindas que he sentido en toda mi vida. Porque ella no miraba a otra persona, solo me miraba a mí mientras actuaba. Yo lo único que puedo resaltar de todo esto es que ahí encontré una fusión entre la ternura entre padre e hijos. Creo que nosotros podemos sacar un poco de ese tiempo que lo ocupamos para otras cosas y darle, como decía Roberto, un tiempo de calidad, un tiempo donde quede enmarcado para siempre en el corazoncito de nuestros hijos. El tema que toca Gabriel me deja varias cosas en la cabeza, y recuerdo precisamente algunos momentos también ahí con mis hijos en el colegio, donde precisamente nos hemos dado alguna vez un tiempo para estar, y es verdad, o sea, ellos se llenan
de tanto gozo de verlos que estamos ahí, que estamos con ellos, que estamos compartiendo, que estamos siendo parte de sus experiencias. Y el otro día mi hijo decía, papá, dice la profesora que hoy en día son pocos los padres que se preocupan por sus hijos, y que los que tenemos un papá que se preocupa por nosotros es una gran bendición. ¿Sabe qué, papá? Yo soy muy bendecido y muy afortunado porque tengo un padre que se preocupa por mí. Esas cosas han marcado seguramente su vida y han marcado también la mía. Pero así, y quiero terminar con esto de la firmeza, también tiene que serlo a la hora que nosotros decimos esto está mal, esto no está de acuerdo a los principios de Dios. Y debemos ser firmes en decir, esto es un pecado, esto está mal, esto no se debe hacer. Por ejemplo, en cierta oportunidad fuimos al comprar al mercado y me dice la señora, tome su cambio, y me da más cambio del que debía haberme dado. Me di cuenta, me percaté pocos metros más allá y me retorné. Me preguntan mis hijos, ¿para qué se vuelve, papá? Porque la señora me dio más cambio y le va a hacer falta a ella. Entonces, ¿pero por qué se lo tiene que devolver, papá? Porque tengo que devolvérselo, es dinero que es suyo, no es nuestro, ella se equivocó y hay que ser honesto en la vida. Esa actitud firme de ellos, mía en ese momento, creo que ha servido para que ellos también hagan lo mismo hoy en día. Me trae a la memoria un pasaje en Primera de Samuel, cuando el profeta, el sacerdote Elí, no fue estorbo para sus hijos por los pecados que cometían, y terminó Dios quitándole, ¿no es cierto?, lo que le había otorgado, lo que le había dado. Y en esto es importante que nosotros seamos firmes. Lo que es pecado, y eso nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos con ternura, pero a la vez con firmeza. Lo que no corresponde a la palabra de Dios, lo que no es parte de una vida cristiana sana, también es bueno decírselo. El pecado es pecado, robar es un pecado, mentir es un pecado, tener una vida doble está mal delante de Dios, y así debemos mostrar nosotros con esa firmeza de la que estábamos comentando. Lamentablemente el tiempo se ha terminado. Queremos invitarte, querido amigo, a que el próximo viernes no te pierdas el programa Edificando tu Vida, el segmento Hombres de Valor. Nuestro tema a tratar será: ¿hay un sacerdote en tu casa? Vamos a hablar sobre este tema, lo vamos a discutir, lo vamos a desglosar, y queremos invitarte a que no te pierdas el próximo programa, donde estaremos hablando sobre este tema muy profundo. Y queremos desearte muchas bendiciones para tu vida. Les hemos presentado Edificando tu Vida.